Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, son las 6:50 de la noche. Como bien saben, hoy vamos a dar inicio al método número 3. Ya llevamos un poco más de la mitad de este curso desarrollado. Terminando hoy ya quedaría un poquito más de la mitad. Son 5 clases, ya hoy hacemos 3. Entonces, aunque ya me dijeron, quiero verificar nuevamente que me están escuchando bien. Voy a compartir pantalla y verificamos el audio. Mi profe, una preguntita. El sábado nosotros tenemos clase, este sábado. El sábado que pasó sí tuvimos clase, fue el método número 2. Este que viene, profe, este que viene. Sí, la idea es trabajar 3 jueves y 2 sábados. Este sábado sería el último y el próximo jueves ya sería la última clase. ¿Por qué la pregunta? No sé Era si que ustedes estaba quieren cambiar la confundida, clase. era que estaba confundida un poquito, profe. Entonces pensé que los otros la trabajábamos, o sea, este sábado no trabajábamos y la otra la trabajábamos entre semana. Las otras dos clases, pero no, tranquilo, profe. No, Ah, no, bueno, nada. listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a desarrollar el método número 3. Se llama ley de la pizza. Vamos a leer la teoría, esto ya se lo envié a ustedes en la guía, entonces vamos a dar lectura y vamos a resolver unos ejercicios, como de costumbre, resuelvo unos ejercicios aplicando el método y luego les envío un simulacro para que ustedes desarrollen unos ejercicios, 10 ejercicios, y les envío un video con la explicación de cada uno de esos 10 ejercicios. Entonces vamos a dar inicio leyendo esta pequeña teoría. Dice: en la prueba del concurso docente, algunos de los ejercicios propuestos tienen que ver con el planteamiento de fracciones. Esto sale mucho en la prueba. Si ustedes han podido resolver pruebas de los concursos anteriores, se dan cuenta que hay bastantes ejercicios de fracciones. Pero esto puede volverse tedioso si no, aquí hay un error de escritura, si no se maneja bien las operaciones entre ellos, entre las fracciones. Por esto, se ha diseñado un método para representar fracciones y tratar de resolver de manera sencilla cada uno de estos ejercicios. Recuerden que en la prueba tenemos que tratar de ganarle tiempo al tiempo y resolver los ejercicios de la manera más fácil posible y más rápida posible. Bien, dice: este método es útil para resolver ejercicios en los que el enunciado está expresado precisamente en forma de una fracción o en las cuales se plantean proporciones. Bien, entonces, cada vez que ustedes en la prueba del concurso vean fracciones o vean proporciones, lo van a poder resolver por este método, o este método va a ser útil para poder resolver ejercicios como esos. ¿Sí? Fracciones, ya conocen qué es una fracción. A sobre B, por ejemplo, que les digan los 3/4 de una cantidad, la mitad, 1/3, 5/6, esos son fracciones, eso ya lo tienen claro. O proporciones, como qué días que hablábamos de que 2 libros eran equivalentes a 6 cuadernos. ¿Recuerdan que hicimos por allá un ejercicio así parecido? Entonces, cuando trabajamos con proporciones, también podemos hacer uso de este método. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí para poder ir a los ejercicios? ¿Todo bien? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a dar inicio con los ejercicios. Este método es uno de los más sencillos de trabajar, quizás más sencillo que el anterior, más entendible. Entonces vamos a desarrollarlo. El primer ejercicio dice: a Erika, después de gastar 1/3 de lo que tenía y 1/6 del resto, aún le quedan 15,000 pesos. ¿Cuánto tenía? Entonces, ya les dije que no se vayan a complicar haciendo ecuaciones, planteando ecuaciones, porque no es necesario. Vamos a mirar cómo se desarrolla este ejercicio fácilmente, porque realmente es muy fácil. Dice: a Erika, después de gastar 1/3 ¿recuerdan esta palabrita de las que le hablaba la vez pasada? Cuando les hablé de fracciones, que yo les decía 1/3 de, entonces yo tenía que saber primero qué era ese de para poderle hallar 1/3. ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a hablar? 1/3 de lo que tenía. Entonces yo necesito saber cuánto tenía para poder hallar 1/3.
Y después dice, y un sexto del resto. Entonces después necesito saber cuánto le queda, cuánto es lo que le sobra, le resta, para poderle hallar un sexto. Bien, entonces vamos a iniciar así el ejercicio. Dice, a Erika, después de gastar un tercio de lo que tenía. Entonces yo necesito saber cuánto tenía para después saber cuánto le sobró. Entonces, de lo que tenía, entonces, como se llama ley de la pizza, lo ideal es dibujar una pizza, ¿cierto? Una pizza, por lo general, uno la dibuja redonda. Las pizzas son redondas. Pero dibujar fracciones, a mí la verdad casi no me gusta dibujar fracciones con figuras redondas porque pues, me parece más complicado, ¿sí? Las fracciones deben tener partes iguales. Entonces yo acostumbro a trabajarlo siempre con un rectángulo. Entonces lo que tenía es todo esto, esa es la unidad. Dice, a Erika después de gastar un tercio, quiere decir que esa unidad la vamos a partir en 3 partes iguales. Por eso yo a ustedes les recomendaba que quien no era hábil con las matemáticas o había olvidado lo básico de las matemáticas, iniciara con el curso de matemáticas básicas. Porque allí vimos qué quería decir un tercio, que ya pues les recuerdo, ya lo saben, ¿sí? Que el 3, el denominador, me dicen cuántas partes divido la unidad o parto la unidad, en cuántas partes la divido o la parto. Y el numerador me dice cuántas tomo de allí. Listo, eso es un recorderis ahí rápido. Entonces me está diciendo que lo que tenía lo parta o lo divida en 3 pedazos. Entonces 1, 2 y 3. Les recuerdo que deben ser partes iguales. Y que tome un tercio, que tome una de esas 3. Entonces ella va a tomar esto. Repito el ejercicio. A Erika, después de gastar un tercio de lo que tenía, esto fue lo que ella gastó. Lo que gastó. Listo, gastó un tercio. Y un sexto del resto. Si gastó esto que tengo aquí sombreado en rojo, lo que le sobraron fueron 2 cuadritos. Dice que gastó un sexto del resto. Del resto gastó un sexto. Quiere decir que esos 2 cuadritos los debo partir en 6 pedazos. Para eso debo dividir cada cuadrito en 3 pedacitos. Para que me queden 6. ¿Cierto? Entonces ya el resto lo partimos en 6 pedazos. ¿Qué partimos en 6 pedazos? El resto. Y gastó uno de esos 6. Entonces gastó esto. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿Claros hasta ahí? Profe, qué pena. Cogió y lo repartió en lo que quedaba en 6 pedazos, ¿sí, profe? Exacto. El resto lo partimos en 6 pedazos. Para Profe, eso, pues, pregunten lo que no entiendan. lo que pasa es, o sea, y no da igual, o sea, si se divide ese o sea, si se divide verticalmente y no horizontal, ¿tiene alguna? No tiene nada que ver. Okay. No tiene nada que ver, solamente que yo lo hago de manera horizontal para que no se me confunda con estas líneas verticales que ya había hecho. Listo. Okay. Entonces, el resto lo partimos en 6 y tomamos una. Este moradito que dice aquí lo voy a hacer con otro color. Ay, se me pasó un poquito, ustedes me entienden. Dice, aún le quedan 15,000. Mire todo lo que queda. Queda esto, 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 esto y esto. Todo eso son 15,000. ¿Cuántos rectángulos tengo ahí de lo que sobró en moradito? 5. 5. Y si 5. todo esos 5 representan 15,000, ¿cuánto representa cada uno? 3.000. 3,000, 3,000, 3,000. Sabemos que un cuadrito de esto de los que partí inicialmente, entonces ¿vale cuánto? 3.000. 9,000. 3, 3 y 3, 9. ¿Sí me hago entender? Ya, 9 ya. acá, 9 acá, y obviamente este debe ser en partes iguales, vale 9,000 también porque es el mismo cuadrito. ¿Cuánto tiene entonces por todo? ¿Cuánto tenía? 27, profe. 27,000. Esta es la respuesta correcta. ¿Me hice entender o tienen alguna duda con eso? Perfecto, profe, perfecto. ¿Les pareció fácil o difícil? Fácil, sencillo. Bueno. ¿Puedo pasar al siguiente o tienen alguna duda? Continúe, profe. Listo.
El ejemplo número 2 que ustedes tienen allá en su guía dice: Rafael resuelve pintar su casa y para ello compra determinado número de galones de pintura. En las 2 alcobas gasta 1/4 parte de la pintura, en el estudio 1/6 de parte del resto, en la sala y la cocina 2/5 partes de lo que le quedaba y 1/3 de parte del resto en los exteriores y el jardín. Si finalmente le sobraron 2 galones, el total de pintura comprada por Rafael en galones fue. Y tenemos 4 opciones de respuesta. Yo les dije cuando iniciamos este curso que lo primero que ustedes deben hacer es una lectura rápida, obviamente, del ejercicio, ¿sí? No leerlo y empezar a resolver como locos, no. Leer e interpretar qué le están diciendo, qué le están pidiendo, ¿sí? Qué datos le están dando y qué datos le están pidiendo, para que ustedes sepan cuál es la manera más fácil de resolverla. Entonces, no se afanen que con que ustedes gasten 10 segundos leyendo el ejercicio, que creo que es menos, no van a perder mucho tiempo. Entonces, cuando yo leí el ejercicio, ya me di cuenta que me están hablando por acá de fracciones. Entonces, yo digo, bueno, puedo resolverlo por el método de la ley de la pizza. Otra cosa que es importante, que también se lo dije en el curso de matemáticas básicas, es que en ocasiones me lo dan escrito y no representado en forma de fracción. Entonces, eso, si la persona no lo sabe interpretar, puede confundirse. Entonces, mire, que 1/4 parte, entonces aquí me están diciendo 1/4 parte. Ustedes sepan que eso representa en fracción este fraccionario, 1/4. ¿Listo? Importante en este tipo de ejercicios que ustedes sepan, después de que hayan un fraccionario en las 2 alcobas. ¿Me decían algo? Esa gata a pelear mucho por usted. Les decía que es importante que cuando ustedes lean el ejercicio se den cuenta, por ejemplo, aquí dicen las 2 alcobas gasta 1/4 parte de la pintura. En el estudio 1/6 parte del resto. Esto es importante porque nosotros necesitamos saber si los fraccionarios con los que seguimos trabajando después de trabajar el primero es del resto, o sea, después de quitar una fracción voy a seguir trabajando con el resto, o los fraccionarios son todos de la misma unidad. Entonces eso es muy importante, que ustedes sepan identificar si van a trabajar el fraccionario que sigue con el resto, después de quitar un fraccionario, con lo que sobra, o los fraccionarios que le dan, todos hacen parte de la misma unidad. Ahorita hacemos un ejercicio así. Eso es muy importante para que usted sepa si son de la misma unidad, tiene que trabajar con fracciones equivalentes. Bien, vamos a trabajar este ejercicio primero que todo. Dice, en las 2 alcobas gasta 1/4 parte de la pintura, de toda la pintura. Pues toda la pintura es esta. Y gasta 1/4 parte, es decir, que vamos a dividir la fracción en 4 partes. La unidad en 4 partes, perdón. 4 partes la unidad. Y en las 2 alcobas gasta una de esas 4 partes. Entonces esto lo gastó en las alcobas. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Recuerden que si ustedes tienen una duda, prenden el micrófono sin pena y me dicen, profesor, no entiendo ese pedacito. ¿Listo? Entonces, en las 2 alcobas gasta 1/4 parte de la pintura. En el estudio, 1/6 de parte del resto. Entonces, del resto de todo lo que sobró, que sobraron estos 3 cuadritos, lo tenemos que partir, voy a cambiar de color, lo tenemos que partir en 6 partes iguales. Entonces, si tengo 3 cuadritos, para partirlo en 6, cada cuadrito lo debo partir en 2 pedacitos. ¿Listo? Entonces, de esos 6 voy a tomar uno de ellos. Entonces, ahí, eso fue para el estudio. El estudio. Luego dice, en la sala y la cocina, 2/5 partes de lo que le quedaba. Lo que le quedaba o el resto es lo mismo. 2/5 partes de lo que le quedaba. Entonces, ¿cuánto le quedaba? Le quedaba 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ya están partidos en 5 pedacitos lo que quedaba. Y vamos a tomar 2 de ellas. 2 partes para la sala y la cocina. Entonces, estas 2 partes de acá, sala y cocina.
Seguimos. Y 1/3 de parte del resto. Entonces, del resto lo vamos a partir en 3 pedacitos. Mira, el resto, lo que sobra, ya está partido en 3 pedacitos. 1, 2 y 3. Y de eso vamos a gastar uno de ellos, uno de esos 3. Entonces, uno de esos 3 para exteriores y jardín. Entonces, uno de esos 3, exteriores y jardín. Si finalmente le sobraron 2 galones, entonces esos 2 toca repartirlo en lo que sobró y sobraron 2 cuadritos. Quiere decir que cada cuadrito es un galón. Entonces, si cada cuadrito pequeño de estos, voy a hacerlo con rojo, con este vino tinto, si cada cuadrito pequeño de estos es un galón, ¿cuánto es en total? Pues aquí hay 1 y aquí hay 1, son 2. Aquí habrán 2, son 4, aquí habrán 2, son 6, y este que es igual al de al lado son 2. Entonces, todo esto son 2, 2, 4, 6 y 8 galones. Y la respuesta correcta sería la letra C, 8 galones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Algo que no hayan entendido, por favor? Muy bien, profe. Sí, claro. Sí, ¿Podemos señor. seguir? Bueno, seguimos. Ejemplo número 3. Dice, si 45,000 pesos representan los 5 sextos del dinero que tiene Diego, calcular lo que gastó hoy en fotocopias, si estas le cuestan exactamente, ojo con esto, la mitad de 1/6 de la totalidad de su dinero. ¿Listo? Entonces ya vi por aquí que hay fracciones. Entonces yo digo, bueno, la ley de la pizza me puede servir para resolver este ejercicio. Y empezamos. Entonces dice que 45,000 pesos representan los 5 sextos del dinero que tiene Diego. Entonces 45,000 es una parte del total, no es el total completo. ¿Listo? Representa los 5 sextos, o sea, 5 pedacitos de 6 en los que va a dividir el total del dinero. Calcular lo que gastó hoy en fotocopias y me están diciendo cuánto gastó. Y gastó exactamente la mitad de 1/6 de la totalidad de su dinero. Entonces recuerden que la fracción, la unidad, es la totalidad de lo que yo tenga. Entonces la totalidad del dinero la vamos a partir en 6 pedacitos para mirar a cuánto equivale cada pedacito, sabiendo que 5 de ellos valen 45,000. Pues la totalidad la partimos en 6. Ustedes disculpen mis líneas tan chuecas, pero es difícil con el mouse. 2, 3, 4, 5 y 6 pedacitos. Listo. La totalidad la partimos en 6 y tomamos 5. Tomamos 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 partecitas equivalen a 45,000 pesos. Todo esto vale 45,000. Si 5 partecitas valen 45,000, ¿cuánto vale cada partecita de estas? Cada rectángulo, ¿cuánto valdrá? ¿Quién me dice? 9,000, ¿cierto? 9, 9, 9. En 10 minutos se acaba esto. 9, 9 y 9. Ahora me dice calcular lo que gastó hoy en fotocopias si estas le cuestan exactamente la mitad de 1/6 de la totalidad. Entonces la totalidad es todo el rectángulo que yo tengo acá. La totalidad es todo el rectángulo, ¿cierto? Y dice que cuesta la mitad de 1/6. 1/6 es un cuadrito de estos. Este pedacito de acá es 1/6, ¿sí o no? Porque es la totalidad partida en 6 y tomamos 1. Pero cuesta la mitad de ellos, es decir, que cuesta la mitad. Si todo el cuadrito vale 9,000, ¿cuánto valdrá la mitad? 3.5. 4,500 Listo. pesos. ¿Queda claro? La respuesta sería la letra B. ¿Quedó claro esa explicación? Sí, profe. Listo. Continuamos. Profe, no, qué pena, no entendí
¿Por qué 9.000? Ah, listo, vea. ¿Por qué 9.000? Porque 45.000 representa 5 sextos del dinero. O sea, el dinero total lo parto en 6 pedacitos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pedacitos. Listo. Pero de esos 6, 5 de ellos, 5 valen 45.000. Estos 5 valen 45.000. Si los 5 valen 45.000, ¿cuánto vale cada uno? Pues 45.000 dividido en 5 da 9. 9 por 5, 45. Quiere decir que cada uno vale 9. 9 más 9 más 9 más 9 más 9 da 45. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, sí, ahora sí, muchas gracias. Con mucho gusto. De ahí para allá sí entendió el resto, ¿cierto? Profe, termíneme de explicar, por favor, es que me llegó ahí una visita, ese 4.500, esos 9.000 los dividió en 6 o ahí cómo hizo. Mire, Porque entonces me dice dicen, esta parte, o sea, un cuadrito lo divido en 6. no, la totalidad. Dice, Allá. si estas le cuestan exactamente la mitad de un sexto de la totalidad. Mire, aquí dice de esta palabra es clave, de la totalidad. Entonces la totalidad la debo partir en 6. Ya la había partido en 6 aquí para saber a cuánto valían 5 pedazos. Entonces la totalidad ya la partí en 6. Ya además sé que cada partecita de esas 6 vale 9.000. Eso ya lo identificamos. Y dice que lo que gastó en fotocopias cuesta la mitad de una de esas partecitas. Si una partecita vale 9, las fotocopias valen la mitad de una de esas partecitas. Entonces en 9.000, la mitad serán 4.500. Listo, profe, gracias, ya comprendí. Mucho gusto. Ejemplo 4. Dice, lo que les decía, ¿no? Se trabajan fracciones y se trabajan proporciones. Esto es importante también. Un ejercicio como este ya lo resolvimos, creo que en la clase anterior, si mal no estoy, no sé si exactamente igual, pero sí un enunciado parecido, de proporciones. Entonces, no solo fracciones, sino también proporciones. Dice, Sandra nota que el valor de 2 libros es el equivalente al de 6 cuadernos. Además, un libro y un cuaderno tienen un costo de 36.000 pesos. El precio del cuaderno es, y tenemos 4 opciones de respuesta. Bien, lo podemos hacer por el otro método que les enseñé o lo podemos hacer por acá. No tiene nada que ver. Entonces dice, Sandra nota que el valor de 2 libros, entonces vamos a dibujar 2 libros acá. Un libro y aquí pegadito otro libro. Estos son los libros. Tiene 2 libros. El valor de 2 libros es el equivalente al de 6 cuadernos. Entonces, si 2 libros es lo mismo que 6 cuadernos, pues un libro será lo mismo que 3 cuadernos, ¿sí o no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 cuadernos. Vamos bien hasta ahí, mire. 2 libros es lo mismo que 6 cuadernos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces sabemos que voy a hacer unas lineecitas aquí, unas lineecitas como para comparar, ¿no? Un libro es lo mismo que 3 cuadernos. ¿Sí? Pasé las líneas para arriba para poder comparar. Además, un libro y un cuaderno tiene un costo de 36.000. Un libro completo, que es todo esto, y un cuaderno, que es un pedacito de esto, vale 36.000. Entonces, 36.000, ¿a cuántos cuadritos equivalen? ¿Quién me ayuda? 4. A 4 cuadritos. Entonces, ¿cuánto valdrá cada cuadrito? Si todos valen 36.000. 9, profe. 9, 9, 9 y 9. Entonces, ¿cuánto vale un cuaderno? Si un cuaderno es un pedacito de esto nada más. 9.000. 9.000, muy bien. Y esta es la respuesta correcta, la letra C. Fácil, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, yo me enredé un poquito. ¿En dónde se enredó? ¿Qué no entendió? Lo del valor de los cuadernos, o sea, no sé, no, me enredé desde el principio.
Listo. Voy a volverlo a explicar, ¿les parece? Los que ya lo entendieron, señor. pues vamos a tener un poquito de paciencia. Voy a borrar lo que hice para poderlo explicar nuevamente. Tranquilo, profe. Bien. Dice, Sandra nota que el valor de los libros es el equivalente al de 6 cuadernos. Entonces, ya lo leímos todo, ¿no? 2 libros, un libro y 2 libros. Tenemos los libros, 2 libros. Eso es equivalente al valor de 6 cuadernos. Entonces, en ese mismo espacio que yo usé para representar 2 libros, me deben caber 6 cuadernos. Voy a hacerlo así para que me entiendan. En ese mismo espacio deben caber 6 cuadernos. Entonces, cada libro es equivalente a 3 cuadernos. Vean, 3 aquí y 3 acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, profe? Sí, señor. Listo. 2 libros es lo mismo que 6 cuadernos. Dice, además un libro y un cuaderno tienen un costo de 36,000. Recuerden que cada uno de estos es un cuadernito. Entonces, un libro, voy a hacerlo así. Un libro. Un libro. Un libro. Y un cuaderno valen 36,000. Si yo hago la comparación aquí, profe, si me llevo las lineecitas de los cuadernos para arriba, sé que un libro es lo mismo que 3 cuadernos, ¿cierto? Entonces, miren, mírenme, no, pues miren aquí la pantalla. 1, 2, 3 y 4 cuadritos, ¿cierto? 4 cuadritos. 4 cuadritos valen ¿cuánto entonces? 36,000. ¿Qué es lo que vale 36,000? Un libro y un cuaderno. Un libro y un cuaderno ocupan 4 cuadritos. Si 4 cuadritos están ocupados o 4 cuadritos valen 36,000, ¿cuánto vale cada cuadrito? 9, ¿cierto? 9, 9 y 9. 9 por 4, 36. 36. Y la pregunta es, el precio del cuaderno es, mire lo que vale un cuaderno. ¿Vale? 9,000. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Avanzo. Ejercicio 5. Dice, una hamburguesa vale los 4/3 de un perro caliente y el perro cuesta la tercera parte de un helado. Si en total los 3 cuestan 9,600, entonces el costo del helado es. Bien. Recuerden lo que les dije hace rato y les dije en la clase pasada. Vuelvo y leo. Una hamburguesa vale los 4/3 de un perro caliente. Es decir, que para yo saber cuánto vale este pedacito, primero necesito saber el perro caliente, cuánto vale. Y el perro cuesta la tercera parte, les recuerdo que esto es 1/3, la tercera parte de un helado. Entonces, para yo poder saber cuánto vale el perro, primero necesito saber cuánto vale el helado. Dice, si en total los 3 cuestan 9,600, entonces el costo del helado es. Profe, se va a cortar ya casi la clase. Voy a finalizarla para que el ejercicio no quede incompleto. Una partecita aquí.